Considere el siguiente problema. En esta figura que vemos acá, tenemos una cuña que se mueve con aceleración constante a sub 0, hacia la derecha. Sobre ella se colocan dos bloques de masas M1 y M2, unidos por una cuerda que pasa a través de una polea. Vamos a considerar aquí que todas las fricciones son despreciables y además que los bloques no se mueven respecto de la cuña. Se nos pide hacer el diagrama de cuerpo libre para M1 y M2, escribir las ecuaciones de Newton para el sistema y calcular a partir de ello la aceleración a sub 0 que permite este movimiento. A continuación resolveremos este problema. Partiremos analizando el cuerpo M2. Veamos qué fuerzas atacan al cuerpo M2. Tenemos primero la tensión de la cuerda T, que la vamos a reproducir acá. Tensión T. Después vamos a tener el peso M2 por G, que lo vamos a colocar acá. Y finalmente vamos a tener una normal de contacto con la cuña que vamos a llamar N2, que vamos a ponerla por acá. La aceleración del sistema es a sub 0. En este caso no hay que descomponer ninguna fuerza en su componente horizontal y vertical porque todas o son verticales o son horizontales. Por lo tanto, podemos dibujar todo tal cual. N2 y M2 por G. Y con eso podemos plantear las ecuaciones de movimiento para esta situación. En el eje X vamos a tener solamente como fuerza en el eje X la normal 2, que va a ser igual a la masa M2 por la aceleración. Con eso tenemos la ecuación 1. En el eje Y vamos a tener que como la masa 2 no se mueve respecto de la cuña, en el sentido vertical va a tener aceleración nula. Por lo tanto vamos a tener que la tensión menos M2 por G va a ser igual a 0, de donde la tensión va a ser igual a M2 por G. Y aquí tenemos la ecuación 2. Ahora veamos el cuerpo M1 que está en el plano inclinado. Ojo, aquí hay un pequeño detalle. Por lo general, en los problemas de plano inclinado se suele colocar el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular. Sin embargo, para este problema particular no conviene hacer eso. Lo que conviene más bien es colocar el eje X horizontal y el vertical. ¿Por qué? Porque en este caso la aceleración es horizontal. Teniendo eso presente, veamos. Para respetar colores, vamos a tener una tensión T acá, con un ángulo θ, que voy a proceder a dibujar acá. Tensión T. Tenemos lo que vamos a llamar la normal 1. Si este ángulo es θ por acá, por correspondiente este se convierte en θ. Este de aquí es 90 menos θ, por lo tanto este de aquí sería θ. Por lo tanto vamos a tener una normal 1 por acá, donde este ángulo de acá sería θ. Y nos va a quedar finalmente el peso M1G, que en condiciones normales debería descomponerse, pero en este caso, como tenemos los ejes horizontal y vertical, no va a ser necesario descomponerlo. Hay que tener presente que la aceleración a sub 0 va horizontal. Ahora descompongamos todo en sus componentes horizontales y verticales. De partida vamos a tener aquí M1 por G, que es vertical. La tensión va a tener dos componentes. Vamos a tener una que es la tensión por seno de θ, que va a ser vertical, y la tensión coseno de θ, que es horizontal. Y vamos a tener además la normal 1, que va a tener una componente coseno de θ vertical y seno de θ horizontal. Con esto vamos a estar en condiciones de plantear las ecuaciones de Newton. En el eje X vamos a tener que t por coseno de θ, que es la componente coseno de la tensión, menos la normal 1 por seno de θ,
va a ser igual a la masa 1 por la aceleración 0. Aquí tenemos la ecuación 3. Y en el eje Y, en el eje vertical tiene aceleración nula, por lo tanto vamos a tener que la tensión por seno de teta más N1 por coseno de teta menos M1 por G es igual a 0. Por lo tanto, tensión por seno de teta más N1 por coseno de teta va a ser igual a M1 por G. Y con eso tenemos la ecuación 4. Aquí tenemos las ecuaciones. Ahora vamos a empezar a reemplazar. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 4. En la ecuación 4 tenemos T seno de teta y T es igual a M2 por G. Por lo tanto vamos a tener M2 por G por seno de teta más N1 por coseno de teta es igual a M1 por G. De aquí deberíamos poder despejar N1. Entonces nos va a quedar N1 por coseno de teta va a ser igual a M1 por G menos M2 por G por seno de teta. Se puede hacer una factorización. N1 por coseno de teta nos va a quedar G factor de M1 menos M2 por seno de teta, acá, y esto acá, de donde se puede deducir fácilmente que N1 va a ser M1 menos M2 por seno de teta dividido en coseno de teta por G. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Reemplazar las expresiones anteriores en la ecuación 2. Esto lo podemos tirar para acá. La ecuación 2 va a ser esta de acá, donde tenemos T, que es M2 por G, y N1, que es lo que acabamos de obtener antes. Pues bien, nos va a quedar M2 por G por coseno de teta menos N sub 1, que sería M1 menos M2 por seno de teta dividido en coseno de teta por G por seno de teta, y eso es igual a M1 por A sub 0. Procesemos esto un poco más. Vamos a dejar todo esto en una fracción. Nos va a quedar coseno de teta abajo. Arriba nos va a quedar M2 por G por coseno de teta. Como para que quede la adición aquí, arriba tiene que multiplicarse a su vez por coseno de teta. Por lo tanto nos va a quedar coseno al cuadrado de teta menos M1 por G por seno de teta, menos por menos da más M2 por G por seno al cuadrado de teta, seno por seno. Y esto nos va a dar finalmente a M1 por A sub 0. Seguimos desarrollando. Podemos factorizar por G y por coseno de teta. Entonces nos va a quedar G partido en coseno de teta, factor de. Adentro podemos factorizar por M2, porque vamos a tener M2 por coseno al cuadrado de teta, esos dos factores comunes de ahí, más seno al cuadrado de teta, que son todo M2 coseno al cuadrado más M2 seno al cuadrado, menos M1 por seno de teta. Y eso va a ser igual a M1 por A sub 0. Y fíjense qué cosa interesante pasa acá. Esta es una identidad trigonométrica igual a 1. Hagamos un poquito de espacio.
Por tanto, nos va a quedar lo siguiente acá. M1 por A sub 0 va a ser igual a G dividido en coseno de teta, factor de M2 menos M1 por seno de teta. Y de aquí el despeje de A sub 0 sale fácil, porque lo único que hay que hacer es pasar dividiendo el M1. Por lo tanto nos va a quedar G dividido en M1 por coseno de teta, factor de M2 menos M1 por seno de teta. Y con eso damos por resuelto el problema.